«No compres el caballo, cómprame a mí», suplicó la muchacha corpulenta al hombre de la montaña. El viento sopló cortante y frío por la calle principal de Elk Fork, arrastrando consigo el hedor del whisky y la risa áspera de los hombres. Una pequeña multitud se había congregado alrededor del bloque de subastas frente al establo, pisoteando el suelo helado con sus botas, ansiosos por el espectáculo. En el bloque estaba Eleanor Vance. Apenas 20 años, su figura era corpulenta, sus mejillas enrojecidas tanto por el frío como por la vergüenza. Su padre, apestando a licor, la empujó hacia adelante con una mano ruda y gritó: «Esta muchacha come más de lo que vale. ¿Quién me da $1? ¿2? Trabajará más duro que cualquier caballo que tenga para vender». La multitud estalló en burlas. «Es lo suficientemente ancha para tirar de un arado», se burló un hombre. «Demasiado gorda para esposa, pero tal vez buena para la cocina», cacareó otro. El estómago de Eleanor se retorció. Se aferró más fuerte a su chal, la humillación ardiendo más caliente que el aire helado. Su padre se volvió, dando una palmada en la grupa de una yegua vaya atada cerca. «Aquí una bestia hermosa, resistente, sana. Mejor trato que la muchacha. Pero si tienes monedas, te la incluyo también». Algo en Eleanor se quebró. Su voz se liberó aguda y desesperada, elevándose por encima de las risas. «No compres el caballo, cómprame a mí». La plaza se quedó en silencio por un latido del corazón. Desde el borde de la multitud, una figura se adelantó. De hombros anchos, imponente, su barba negra como la noche y ojos del color de las nubes de tormenta. Silas Blackwood, el hombre de la montaña. La gente se apartó instintivamente, la inquietud grabada en sus rostros. Silas dejó caer una bolsa de monedas sobre el bloque. $10, sus últimos ahorros. Su voz era baja, firme, pero cortó el silencio como un hacha a través del pino. «Ahora es mía». Las risas murieron. Eleanor levantó la cabeza, encontrándose con su mirada. Por primera vez ese día no vio burla, no vio disgusto, solo liberación. El silencio atónito de Elk Fork perduró mucho después de las palabras de Silas Blackwood. Los hombres que momentos antes habían ladrado de risa ahora se movían inquietos, y las mujeres se aferraban más fuerte a sus chales como protegiéndose de un frío que no venía del viento, sino del hombre que estaba ante ellos. Silas no era un extraño para el pueblo, pero tampoco era su amigo. Bajaba de las montañas 1 o 2 veces cada temporada, trayendo pieles de alce y zorro para cambiar por harina, sal y alguna que otra cuerda. La gente hablaba de él en susurros: el ermitaño de la montaña, el gigante cicatrizado, el hombre que había elegido la soledad sobre la sociedad. Algunos decían que había matado un oso solo con un cuchillo. Otros juraban que su esposa e hijo habían perecido en un incendio años atrás, llevándolo a las tierras altas con el dolor como única compañía. Fuera cual fuera la verdad, nadie se atrevía a contradecirlo. Y ahora, ante todo el pueblo, había gastado su última moneda para reclamar a Eleanor Vance. Eleanor permaneció temblando bajo su pesado abrigo, la piel de búfalo tragándose su figura. Aún podía escuchar las risas de la multitud resonando en sus oídos. Aún sentía el escozor del empujón de su padre cuando la puso en el bloque como ganado. Conrad Vance era un hombre quebrado por el whisky y las deudas, y en su amargura había desechado a su hija sin vacilación. Una carga, la había llamado. Buena para nada más que para ser vendida. Su corazón se oprimió ante el recuerdo, pero cuando se atrevió a mirar hacia arriba, la mirada de Silas se encontró con la suya. No era amable, no era suave, pero tampoco era cruel. Sus ojos contenían algo más firme, resolución. Conrad se burló desde el borde del bloque.
Llévatela entonces, Blackwood. Pronto te arrepentirás, es más problema de lo que vale. Silas no respondió. Solo ajustó el abrigo alrededor de los hombros de Eleanor y la guió fuera del bloque. Su silencio habló más fuerte que el desprecio de su padre. Y por primera vez ese día, Eleanor sintió que el más tenue hilo de dignidad regresaba. Los habitantes del pueblo se apartaron mientras la pareja caminaba hacia el carromato que esperaba a Silas. Los susurros los siguieron como una marea. ¿Por qué gastaría monedas en ella? ¿Qué haría con ella? Eleanor escuchó cada palabra cruel, pero también sintió la calidez del abrigo en sus hombros y el peso sólido del hombre a su lado. En el carromato, Silas la ayudó a subir al banco. Su mano era grande, callosa, firme. No se burló ni se mofó. Simplemente se aseguró de que no cayera. Luego tomó las riendas, y con un chasquido agudo de su lengua, la mula los alejó de la plaza. Detrás de ellos, Conrad ya estaba contando las monedas, su rostro partido por una sonrisa ebria. Eleanor tragó saliva con dificultad, las lágrimas nublando su visión. Su padre la había vendido por $10, menos que el precio de un caballo. Pero cuando miró a Silas, no vio triunfo en su rostro. Solo un hombre que había entrado en el fuego de su humillación y la había sacado, silencioso e inquebrantable. El pueblo se desvaneció detrás de ellos, sus burlas amortiguadas por el crujir de las ruedas del carromato sobre la tierra helada. Eleanor se envolvió más en el abrigo y se permitió respirar. Estaba aterrorizada, incierta, avergonzada. Sin embargo, por primera vez en meses, no estaba completamente sola. La mula avanzó firmemente hacia el norte, sus cascos crujiendo a través de surcos endurecidos por la escarcha. Arriba, el cielo se extendía pálido e implacable, las nubes magulladas con la promesa de nieve. Eleanor se sentó rígidamente en el banco del carromato, envuelta en el abrigo de Silas, su peso presionándola hacia abajo, pero protegiéndola del viento. Las burlas del pueblo aún resonaban en sus oídos. Gorda, inútil, demasiado para alimentar. Cada palabra había cortado más profundo que cualquier cuchillo. Mantuvo su mirada fija en el camino adelante, sin querer dejar que las lágrimas picaran sus mejillas donde Silas pudiera verlas. Durante horas él no dijo nada. Sus hombros anchos se encorvaron contra el frío, sus manos firmes en las riendas. Su silencio no era cruel, sin embargo. Era el silencio de un hombre que había aprendido hacía mucho tiempo a vivir sin charla, cuya compañía eran las montañas más que los hombres. Finalmente su voz rompió el aire quebradizo. ¿Por qué? La única palabra tembló al salir de sus labios. Silas no la miró. Porque nadie merece ser vendido. Su tono era plano, pero contenía un peso que se alojó en su pecho. Presionó sus manos juntas en su regazo, sintiendo calor subir a su rostro. Nadie merece ser vendido. Mientras el camino se estrechaba en senderos del bosque, Silas aminoró la mula y señaló con un asentimiento. «Arroyo ahí», dijo. «Bueno, para agua». Se detuvo, desmontó y llenó una taza de hojalata, entregándosela. Ella vaciló, luego bebió, el agua helada picando sus dientes. Cuando trató de devolvérsela, él partió un pedazo de pan de su morral y se lo ofreció también. «Come». Lo tomó humillada. Cuando ofreció compartir, él negó con la cabeza. «Lo necesitarás más». Sus ojos se deslizaron hacia su figura corpulenta, pero no en juicio. Si acaso, la mirada contenía una especie de practicidad, reconocimiento de que ella no era débil, solo desgastada. Al anochecer, se desviaron del sendero hacia un pequeño claro. Silas ató la mula, reunió ramas y con pedernal y acero convenció a un fuego a cobrar vida. Las llamas saltaron, arrojando chispas al crepúsculo. Eleanor se acurrucó cerca,
aferrándose al abrigo mientras él ponía una pequeña olla de frijoles a hervir. El resplandor del fuego suavizó su rostro cicatrizado. Ella lo estudió en silencio, la barba espesa, la frente surcada, los ojos que parecían contener tormentas detrás de ellos. Se encontró preguntando en voz baja: ¿Alguna vez te sientes solo allá arriba, en las montañas? Sus manos se detuvieron sobre el fuego. Después de un largo silencio dijo: Solo, sí, pero no solitario. Hay una diferencia. La respuesta la desconcertó, pero persistió, asentándose en sus pensamientos como una brasa. Esa noche, Eleanor yacía envuelta en mantas en el suelo, el fuego calentando su rostro. Se despertó más de una vez, atormentada por ecos de la voz de su padre. Cada vez vio a Silas sentado erguido, rifle sobre sus rodillas, observando la línea de árboles oscura. No durmió, no mientras ella descansaba. Un centinela tallado en piedra. Al amanecer, copos de nieve se deslizaron hacia abajo en espirales perezosas, asentándose en su chal. Silas la ayudó a volver al carromato, su toque firme pero breve. Se adentraron más en la naturaleza salvaje, donde los pinos se apiñaban cerca y el sendero se elevaba más empinado con cada curva. Los músculos de Eleanor dolían, su corazón pesado con incertidumbre. Sin embargo, en algún lugar bajo el miedo, un parpadeo se agitó, una esperanza frágil, imposible. Miró al hombre a su lado. No era un héroe, no un caballero, no un salvador de los cuentos que una vez se había susurrado a sí misma. Estaba cicatrizado, silencioso, terco. Pero había gastado su última moneda en ella, no por vergüenza o desprecio, sino porque creía que nadie merece ser vendido. Y en esa verdad comenzó a preguntarse si tal vez ella había valido la pena ser salvada desde el principio. La mula tiró del carromato por la última subida, y allí estaba, la cabaña de Silas. Se alzaba resistente contra la ladera de la montaña, construida de troncos gruesos, su techo pesado con piedra para evitar que los vientos invernales la destrozaran. El humo se elevaba de la chimenea, llevando el aroma agudo de resina de pino. Para Eleanor parecía menos una casa que una fortaleza contra la naturaleza salvaje. Silas detuvo la mula y bajó del carromato. «Ven», dijo ofreciendo su mano. Ella vaciló solo un momento antes de poner su palma en la suya. Su agarre era áspero, firme, y la ayudó a bajar como si no fuera una carga, sino alguien que valía la pena estabilizar. Adentro, la calidez la envolvió. Un hogar amplio brillaba con brasas, proyectando luz a través de la habitación única. Una mesa de madera cicatrizada se alzaba bajo una ventana estrecha. Estantes llenos de frascos de frijoles, harina de maíz y hierbas secas abrazaban una pared. En la esquina lejana yacía una cama cubierta de colchas, y una escalera llevaba a un desván arriba. «Dormirás allá arriba», dijo Silas, asintiendo hacia el desván. «Es más cálido, privado». Eleanor presionó una mano contra la barandilla, su garganta apretada. Después de la humillación de ser vendida, se había preparado para lo peor. En cambio, se le dio espacio. Dignidad que pensó había perdido para siempre. Susurró: «Gracias». Los días cayeron en ritmo. Al amanecer, Silas partía troncos en el patio, su hacha resonando aguda en el aire frío. Eleanor barría el suelo con una escoba de ramitas atadas, traía agua del manantial y alimentaba a las gallinas que escarbaban en el gallinero. Sus manos, una vez torpes, se volvieron más firmes. Horneaba pan en la estufa de hierro fundido. El primer pan se quemó, pero Silas solo dijo: «La próxima vez, menos leña», antes de raspar la corteza y comérselo sin quejarse. Pequeñas bondades se revelaron. Siempre le servía guiso antes de llenar su propio tazón. Reparó la correa de su morral gastado sin que se lo pidieran. Una tarde, talló un taburete de pino, ancho y resistente,
para que pudiera sentarse cómodamente en la mesa. Cuando pasó sus dedos sobre la madera lisa, las lágrimas picaron sus ojos. Nadie había pensado en su comodidad en años. Las tardes eran más silenciosas. Silas se sentaba junto al fuego, afilando cuchillos o tallando madera, mientras Eleanor tarareaba himnos de su infancia amish. Al principio su voz vacilaba, pero pronto las notas llenaron la cabaña, empujando hacia atrás el silencio. Una vez, durante una tormenta, una cabra se metió en la cabaña, temblando. Eleanor la envolvió en una colcha, riendo a pesar de sí misma. Cuando miró hacia arriba, atrapó a Silas observándola, la comisura de su boca temblando. No exactamente una sonrisa, pero cerca. Comenzó a hacerle preguntas. ¿Por qué quedarse aquí arriba, lejos de todos? Silas se detuvo sobre su cuchillo, sombras parpadeando a través de su rostro. Porque los hombres en el pueblo toman lo que quieren. Las montañas también toman, pero no mienten al respecto. La respuesta se asentó sobre ella como nieve. Vio dolor en sus ojos, una soledad no elegida a la ligera sino tallada por la pérdida. Las semanas pasaron y Eleanor se volvió más fuerte. Su figura corpulenta, una vez burlada como torpe, probó su valor. Acarreaba agua sin fallar, cargaba brazadas de leña y se mantuvo erguida contra el frío. Por primera vez en su vida, comenzó a sentirse no una carga, sino capaz. Una noche, acostada en el desván bajo colchas pesadas, susurró a la oscuridad. Tal vez no estaba destinada a ser quebrada. Tal vez estaba destinada para aquí. Abajo, Silas se sentó en su silla junto al fuego, rifle apoyado contra la pared. No respondió en voz alta, pero el silencio se sintió diferente ahora. Menos como distancia, más como promesa. La cabaña, con sus vigas crujientes y fuego crepitante, ya no era solo su refugio. Lentamente, sin que ninguno de los dos dijera las palabras, se estaba convirtiendo en el de ambos. El invierno de montaña presionó fuerte, sellando la cabaña bajo montones tan altos que las ventanas miraban hacia paredes de blanco. Los días pasaron en un ritmo de tareas. Acarrear agua, cuidar cabras, parchar goteras del techo antes de que la nieve se rompiera. Las manos de Eleanor se volvieron callosas, su espalda más fuerte. Ya no se encogía ante el frío o el peso de un balde. Por primera vez en su vida, no estaba siendo burlada por su tamaño. Su fuerza era útil, necesaria. Pero la paz en las montañas era frágil. Las sombras encontraron maneras de arrastrarse de vuelta. Llegó primero con un golpe en la puerta. Eleanor se congeló, la escoba aún en su mano. Pocos llegaban tan lejos. Silas abrió la puerta cautelosamente, rifle apoyado contra el marco. El deputy Miller estaba afuera, su abrigo escarchado de nieve. Sus ojos se deslizaron más allá de Silas, aterrizando en Eleanor. «Tu padre ha presentado cargos», dijo secamente. «Afirma que Blackwood aquí te secuestró. El juez Marlowe ha firmado papeles». El estómago de Eleanor se retorció. «¿Secuestro?» Su voz se quebró. «Él me vendió ante la mitad del pueblo». Miller se encogió de hombros. «No importa lo que la gente vio. Tu padre tiene al juez en su bolsillo, y eso tiene más peso que la verdad». Sus ojos se suavizaron brevemente cuando se encontraron con los suyos. «Vendrán por ti pronto. Pensé que deberías saberlo». Cuando se fue, la cabaña se sintió más fría. Eleanor se desplomó en una silla, sus manos temblando. «Me arrastrarán de vuelta», susurró. «Solo seré suya otra vez». Silas se agachó ante ella, su cicatriz capturando la luz del fuego. «Escúchame, tú no eres suya, no más». Su voz era silenciosa pero dura como hierro. Esa noche, incapaz de dormir, Eleanor buscó colchas en el desván. Su mano rozó contra una bolsa oculta de cuero, gastada por la edad. La liberó, el corazón latiendo fuerte.
Adentro había papeles doblados, la tinta desvanecida pero legible. Jadeó. Eran documentos que su madre había dejado atrás, prueba de ascendencia cherokee y más. Derechos de pastoreo a través de amplias extensiones de tierra, otorgados bajo tratado. Propiedad, independencia. Una identidad legal que no pertenecía a Conrad Vance o sus deudas. Cuando se los mostró a Silas junto al fuego, sus ojos se estrecharon. Esto podría cambiar todo. La esperanza parpadeó, frágil como una vela. Al día siguiente, caminaron con raquetas de nieve por el valle hasta Running Fox, una anciana cherokee con quien Silas había cazado una vez. Los ojos agudos de la anciana se suavizaron cuando vio a Eleanor tomando sus manos. «Eres la hija de ella», susurró Running Fox. «Conocí a tu madre. Estos papeles son verdaderos y la ley no puede negarlos». Puso un vestido con cuentas en el regazo de Eleanor. «De tu madre. Úsalo cuando llegue el momento. Necesitarás tu fuerza y tu orgullo». Pero la fuerza pronto fue puesta a prueba. Mientras estaban fuera, los hombres contratados de Conrad irrumpieron en la cabaña, saquearon los estantes y cuando Eleanor regresó, la agarraron. Gritó, pero un trapo amortiguó sus gritos. Para cuando Silas llegó al claro, ya la estaban arrastrando hacia Elk Fork. Conrad había preparado el escenario. Otra vez fue empujada sobre un bloque de subastas, su chal desgarrado, su dignidad despojada ante la multitud burlona. Su voz resonó, amarga y triunfante. Si el hombre de la montaña la quiere, que pague otra vez, o vea a alguien más tomarla. La multitud se rió. El corazón de Eleanor se rompió. Aferró la bolsa de papeles, rezando para que Silas viniera. Y vino. El sonido de botas golpeando el suelo helado silenció las burlas. Silas Blackwood avanzó, rifle colgado sobre su hombro, ojos ardiendo. Pero en lugar de alcanzar su arma, alzó su voz. «Esto termina esta noche». En su mano sostuvo los papeles que Eleanor había encontrado. Los levantó alto. «Ella no es propiedad de ningún hombre. Estos son escrituras legales, derechos de tierra y derechos de sangre. Se pertenece a sí misma». Murmullos barrieron la plaza. Justo entonces, Running Fox y otros de su familia llegaron, su presencia dando peso. Detrás de ellos vinieron mineros que habían visto los documentos registrados años atrás, jurando por su autenticidad. Y en el borde de la multitud, el juez Harrison, atraído por la conmoción, se abrió paso hacia adelante. Su mirada severa barrió sobre los papeles, luego sobre la burla de Conrad. Lentamente asintió. «Estos son vinculantes. Esta mujer es libre». La plaza estalló, mitad en vítores, mitad en indignación. Conrad maldijo, lanzándose hacia Eleanor, pero los diputados lo detuvieron. Su reino de crueldad había terminado. Eleanor, temblando, sintió el abrigo de Silas asentarse una vez más sobre sus hombros. Su voz rugió bajo para que solo ella oyera. «¿Estás segura ahora? Nadie te venderá otra vez». Por primera vez le creyó. La plaza de Elk Fork, usualmente llena de trueque y charla, ahora se erizaba de tensión. Conrad Vance se debatía contra los diputados, su rostro rojo de rabia, saliva volando mientras gritaba: «Ella es mía, la sangre no miente, no pueden quitármela». El martillo del juez Harrison golpeó contra el poste. «¡Suficiente! Este pueblo no tolerará a un padre que vende a su propia hija como ganado. La ley reconoce a Eleanor Vance como libre y en posesión de los derechos de su madre. Tú, Conrad Vance, no tienes reclamo». Pero Conrad no había terminado. Con un tirón repentino, se liberó de los diputados y se lanzó a través del bloque hacia Eleanor. Por un latido del corazón, el mundo se ralentizó. La multitud jadeando, Eleanor congelada, aferrando la bolsa de cuero a su pecho. Entonces Silas estaba ahí. Se interpuso entre ellos.
su cicatriz capturando el sol de invierno, su cuerpo una pared de hierro. Conrad golpeó salvajemente, puños alimentados por licor y desesperación, pero Silas no levantó su rifle o sus puños. Atrapó el golpe en su brazo, empujó a Conrad hacia atrás con una fuerza que envió al hombre tambaleándose en la nieve. «La vendiste por whisky», tronó Silas, su voz sacudiendo las tablas bajo sus pies. «Te burlaste de ella por su tamaño, por su sangre, por su espíritu. Pero nunca la quebrarás otra vez. Ella no es tu vergüenza para cargar, es suya para vivir». La multitud estalló. Vítores de mineros, murmullos de acuerdo de habitantes del pueblo que una vez se habían burlado. Incluso aquellos que se habían reído de Eleanor antes, ahora colgaron sus cabezas. Conrad luchó por levantarse, pero los diputados lo agarraron, arrastrándolo hacia la cárcel. Sus maldiciones sonaron huecas ahora, su poder roto. Las rodillas de Eleanor temblaron. Se aferró más fuerte al abrigo de Silas, su pecho agitándose. La multitud se apartó alrededor de ellos, susurros siguiendo «Ella es libre». Se mantuvo erguida. Él eligió su dignidad sobre la violencia. Silas se volvió hacia ella, sus ojos firmes a pesar de la tormenta que acababa de pasar. Habló bajo, solo para ella. «Tú lo enfrentaste hoy, no yo. Tú». Su garganta se apretó. Las lágrimas se derramaron, pero por primera vez no nacieron de vergüenza. Levantó su barbilla, su voz lo suficientemente fuerte para que toda la plaza oyera. «No soy la carga de nadie. No soy la propiedad de nadie. Soy Eleanor Vance». El pueblo se quedó en silencio. Luego un ondeo de aplausos estalló, creciendo hasta que la plaza tronó con ello. Y ahí, en el medio de Elk Fork, la muchacha que una vez había suplicado ser comprada se alzó libre al fin. Esa noche, las montañas estaban silenciosas, nieve brillando bajo una luna plateada. De vuelta en la cabaña, Eleanor se sentó cerca del hogar, el abrigo de Silas drapeado sobre sus hombros. El fuego chasqueó y siseó, pintando su rostro en luz ámbar. Por primera vez en años, su pecho no dolía de vergüenza. Se hinchó con algo nuevo, algo más firme. Silas puso su rifle, quitándose los guantes. Se bajó a la silla frente a ella, su figura llenando la habitación pequeña. Por un largo rato no dijeron nada. El silencio ya no era pesado. Era de compañía, seguro. Eleanor trazó la bolsa de cuero en su regazo, los papeles adentro que la habían salvado. El legado de su madre, su propia herencia. Levantó su mirada hacia Silas, sus ojos brillando. «Hoy pensé que sería quebrada otra vez, pero en cambio me encontré a mí misma». Su rostro cicatrizado se suavizó. «Hiciste más que eso. Les mostraste a todos quién eres». La luz del fuego danzó en sus lágrimas. Miró alrededor de la cabaña, la mesa en la que habían compartido comidas, las paredes que la habían refugiado, el desván donde se había atrevido a susurrar sus esperanzas. Esto ya no era solo su refugio, se estaba convirtiendo en el de ambos. Afuera, el viento silbó a través de los pinos. Adentro, la calidez se extendió, no solo del fuego, sino de la certeza silenciosa de que cualquier batalla que aún esperara más allá del risco no las enfrentaría sola. Eleanor sonrió débilmente, susurrando. «Tal vez aquí es donde comenzamos». Silas asintió una vez, su voz baja pero segura. «Si lo aceptas». Y por primera vez se permitió creer. Esta montaña, este hombre, esta esperanza frágil, eran suyos. Historias como la de Eleanor nos recuerdan que la dignidad no puede ser vendida, y el amor a menudo florece donde el mundo menos lo espera. Fue burlada, desechada, incluso subastada por su propia familia. Sin embargo, encontró fuerza, libertad y un lugar para pertenecer. Tal vez tú también has enfrentado voces que trataron de decirte que eras menos de lo que eres. Recuerda, el valor no se mide por tamaño, riqueza
o el desprecio de otros. Se encuentra en el coraje de mantenerse en pie y el corazón para resistir. Dime, ¿desde dónde escuchas esta noche? Y si aún crees en el poder del amor, quédate con nosotros. Más cuentos te esperan.